Hemos venido desarrollando programas acerca de los anillos de Saturno y lo que esto significa a nivel psicológico dentro de la evolución, dentro de nuestra individuación también y dentro de lo que nosotros podemos manejar, sobre todo ahora que hay tanta energía capricorniana, tanta energía de Saturno que nos va llevando como a este punto máximo de exigencia de la vida, el desarrollo. Ya desarrollamos un primer programa que ustedes lo pueden ver ahí en el canal de nosotros, un segundo, y hoy nos corresponde desarrollar el tercer programa, el tercer anillo de Saturno, que se relaciona de los 14 a los 21 años. Para esto, obviamente, con la que ustedes ya conocen, con nuestra médica holística, Luisa Fernanda, qué rico tenerte aquí después de Navidad, listos para semejante tema que es tan apasionante que nos gusta. Bienvenida a este espacio, mi niña. Un abrazote. Javier, gracias. Gracias y buenas noches desde Bogotá. Buenas noches a las personas que se van conectando y nos están escuchando. Felices fiestas decembrinas, que hayan pasado una Nochebuena muy amorosa, como haya tenido que ser, en compañía o con ustedes mismos, pero que haya sido de una forma muy amorosa. O a Hoy los sí vamos, Saturnino. o a los Saturninos. También es interesante, también es bonito. Esos espacios de soledad que podamos tener con nosotros mismos. Bueno, yo aprovecho para contarles, ponerlos un poquito en contexto, que son algunos del canal. Contarte, pues Luisa también lo sabe, hay unas personas que nos ven en TikTok, que nos están viendo en Facebook, en Instagram. Pueden conseguir el canal de YouTube en Luisa Fernanda, que se llama así, arroba, y lo dejo colocado abajo en descripción para que ustedes simplemente le den clic y puedan ir también a su canal, que me parece interesante y que siempre es lo que siempre hemos rescatado a través de estos live, que es lo que queremos mostrarles a ustedes, el tema de fusionar dos ciencias que de hecho en el pasado estuvieron intrínsecamente conectadas, que fue la parte médica, que incluso también hay una parte que se llama astrología védica, y la astrología con la psicología, que es lo que nos atañe al tema de hoy. También hay unos programas que hemos desarrollado a través de los chakras y demás a principios de este 2025 que ustedes los puedan aprovechar y los puedan integrar. El tema de hoy es Saturno. ¿Qué pasa con Saturno? Hemos venido desarrollando el crecimiento de Saturno y cómo se da en nuestra vida a través de septenios. Entonces siempre es como muy normal, no solamente con Saturno, sino empezar a evidenciar como cuál es el planeta que va en coherencia con esas etapas de crecimiento o con esas etapas de evolución. Hoy es el tercer anillo que nos habla que algo pasa en nuestra psique, algo pasa en nuestra biología, algo pasa también en nuestro desarrollo de los 14 hasta los 21. ¿Cuál crees tú, Luisa, que podemos empezar a tocar, aparte de en lo que quedamos en punta con el último live, que fue acerca de los 7 a 14, aquí que empieza a ser más predominante de 14 a 21? Claro, Javier, mira, para ponerlos un poquito en contexto, vimos el primer septenio, que es todavía la etapa de la niñez, donde es todavía una etapa lunar y que se caracteriza a los 7 años por la primera crisis de individualidad que tiene el niño al escolarizarse y al tener su comparación con sus pares. De los 7 a los 14 años ya empieza a hacer el desarrollo físico y el desarrollo o la confrontación con las emociones, eh, que todavía no son muy autogestionables, pero que empieza a tener un significado importante. Y ya de los 14 a los 21 años es la transición de la infancia a la madurez. La adolescencia la describe Rudolf Steiner de la filosofía antroposófica como una llovizna suave de dolor constante. Yo creo que eso dice mucho. Hay una sensibilidad extrema, con una sensación de soledad interior importante y con una sensación muy importante de pesadez de su cuerpo físico. En este momento, el adolescente empieza a tener la necesidad de confrontarse, de emanciparse de su núcleo familiar y de integrarse al mundo exterior de una forma importante. Sus emociones
empieza ya a tener un juicio crítico, empiezan ya a tener un juicio crítico y empiezan a alistarse para la adultez, para la etapa adulta, para la relación con su sexualidad, para la relación ya con lo que quieren ser, entre comillas, salen ya de la etapa del colegio a hacer unos estudios universitarios en tal caso, o no, o integrarse a la vida laboral. Y esto va a hacer que sea la crisis saturnina Mm. de este tercer septenio de la vida. Uy, que yo creo, Luisa, que ese septenio de 14 a 21, bueno, por el lado de Saturno es un septenio que nos lleva claramente al crecimiento, al desarrollo, a asumirnos, a la responsabilidad. Y es el septenio también donde nosotros empezamos a ser más conscientes que hay que partir, que hay que salir. Y Ujú. es un septenio donde a nosotros como padres también se nos exige una autoridad distinta. Pues ya no podemos tratar de 14 a 21, ya no podemos seguir tratando a los hijos como los tratábamos al inicio del primer septenio o en el segundo, sino aquí ya se nos pide como una cuota adicional, aquí ya como que se nos pide algo más y viceversa. Nosotros también cuando lo vivimos pues tuvimos esa etapa de crecimiento y esa etapa de darnos cuenta que hay un precio en la vida, de relacionarnos también con esa exigencia y con esa labor y con ese sostén también, como de empezar a desarrollar. Viene la primera pregunta de qué me pongo a hacer, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que voy a hacer? La famosa frase de que Saturno quizás a esa edad de los 14 años, por eso es muy normal que empiece a mostrarnos cuál es el camino que voy a tomar, cuál es el camino que voy a empezar a desarrollar en mi vida, qué me gusta, qué no me gusta. Digamos que de 7 a 14 podíamos jugar distintos roles en la adolescencia y como que parecer. Aquí ya no solamente parecemos, sino que en efecto, pues una persona a los 18, 19, 20 años, pues ya está asumiendo más. Se cumple la mayoría de edad a los 18 en muchos países. Pues aquí en Estados Unidos hasta los 21 se empieza a cumplir y quizás hasta ahí es donde llega como lo máximo de Saturno, ¿no? Como hasta los 21 diciendo hasta aquí ya tienes un campo y se siente Saturno porque además de 14 a 21 también empezamos a relacionarnos mucho con el juicio, con la justicia. Ya hay Claro. justicia de los 14 a los 21 también, ¿ya? Como de esta justicia distinta que podíamos desarrollar a través de. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar más consolidada lo que la vida nos dice, los sí que podemos hacer, los no. Porque fíjate cómo en una primera parte de este tercer septenio podemos hacer algunas cosas, otras son prohibidas, pero una vez cumplimos 18 años ya como que soy más responsable y las típicas frases de, yo sé que tú tienes algunas frasecillas por ahí. Dentro de las frases que tú tienes para compartir con nosotros, ¿cuál crees tú que es la que más resuena en este septenio? Mira, Javier, yo tengo ahorita encontré una cosa bien interesante estudiando acerca de este tercer septenio y son unas preguntas que podemos hacernos o que se pueden hacer. Y yo creo que estas pueden ser una gran explicación y una gran base para poder entender esta edad entre los 14 y los 21 años. Dice, cambios físicos en tu cuerpo. ¿Cómo los enfrentaste? Despertar sexual, homosexualidad o heterosexualidad. Enfermedades de la época, accidentes, medicamentos, drogas, tabaco, alcohol u otras dependencias. ¿Tenías depresiones, explosiones de ira o ideas de suicidio? O sea, esto Mm. enmarca todo el comportamiento emocional y la crisis que se enfrenta en esta etapa de la vida. ¿Cuál era tu relación con la alimentación? ¿Ideas, ídolos, pertenecías a partidos políticos o a otros grupos? Responsabilidades fuera del ámbito escolar. Intereses, formación. ¿Eras un buen alumno? ¿De por qué materias te interesabas? ¿Cómo elegiste tu profesión? ¿Cómo era tu círculo de amigos? ¿Te aceptaban o no? O sea, aquí se confrontan los diferentes retos que se tienen a esta edad. ¿Había trabajos que hacías por propia iniciativa y con alegría? ¿Hubo vocaciones o capacidades que no pudiste desarrollar?
¿Tenías tu propio espacio físico y anímico, tu privacidad? ¿En qué ámbitos te sentías libre y en cuáles no? ¿Servicio militar u objetor de conciencia? ¿Tu carácter, tus tendencias, tenías tu vida privada, tus secretos? ¿Tus padres te apoyaban o te combatían? ¿Cómo era la relación con tus padres? ¿Hubo personas que representaban un ideal o un ejemplo? ¿Había personas en las que confiabas o te entendían? ¿Cuáles eran tus lecturas Ah, preferidas? ¿Hacías deporte? ¿Fuiste confirmado? Si, dependiendo de tu vida religiosa. ¿Tenías amigo o amiga íntima? ¿Podías expresar tus sentimientos? ¿Cómo te manejabas con el dinero? ¿Ganabas para tus necesidades? ¿Cómo era tu relación con la verdad? ¿Cómo despiertas a lo profesional? ¿Por necesidad? ¿Empujado por los padres? ¿Por motivación personal? ¿Cuáles eran tus planes de vida? ¿Tuviste un cambio interno o externo alrededor de los 18 años? Fuerzas o lastres de este periodo. En este momento, ¿en qué te sientes? ¿En qué sientes que este septenio ha marcado tu vida? Yo creo que son preguntas muy reflexivas, que si nosotros nos ponemos a contestarlas, yo creo encontramos que muchas respuestas. sí, nos confrontaríamos mucho con muchas situaciones y con muchas cosas y encontraríamos muchas respuestas al momento de vida y al desarrollo evolutivo que hemos tenido en este plano. Mira que, bueno, de toda esta lista que para los que acaban de ingresar, esta lista que acaba de, estas preguntas que acaba de enumerar Luisa, nos llevan a que tengamos esa conciencia de devolvernos cómo fue nuestro desarrollo en ese periodo de 14 a 21 años. Parece que ya lo vivimos, lo que hemos hablado con Saturno. Da la sensación de para qué voy a hacer esto si eso ya pasó. Eso ya hizo parte de mi vida, eso ya quedó atrás, el famoso ya quedó atrás. Pero resulta, pasa, sucede y acontece que no por voluntad, no por nosotros, pero todo es cíclico. Entonces llegamos otra vez a un punto de la vida donde nos encontramos con ese Saturno, el Saturno de ahorita, el Saturno que va a entrar en el 2026 a los primeros grados de Aries, pues no solamente es para los que tienen de 14 a 21 años, es para todos. De una u otra forma, Saturno de tránsito también nos está llevando al inicio, al grado cero, a cómo empezó todo, a cómo vamos a volver también a ese punto céntrico en Aries y cómo vamos a retomar la pauta para lo que vamos a edificar de ahí en adelante. De ahí que Saturno cobra importancia en llamarse uno de los grandes reguladores de la carta natal, de que sí, es como el que nos dice que sí podemos hacer, que es alcanzable de qué manera también lo vamos a hacer, o el que sencillamente restringe y dice no por un tema de salud, o no por un tema de edad, o no por algo. Nos va marcando el no también. Entonces, si bien marca un tema de nos, y es la principal de Saturno, nos deja claro qué cosas sí, a qué nos vamos a vivir. De ahí mencionaste una que me parece súper, súper así gigantesca, de qué pasó, qué sentimos nosotros en esa etapa de los 18 años, en esa etapa de adolescencia y cómo nosotros asumimos esa famosa frase de ser adultos, cómo la vivimos, si hubo esa aprobación de parte de los papás, si no la hubo, o si por el contrario a los 14, 15, 16 años, aquellas mujeres que hoy en día tienen 40, 50, 60, pero que en ese momento Saturno fue muy pronunciado o fue impuesto también, donde tienes que cuidar a otras personas o tuviste que hacerte cargo de otras personas distintas a ti, más allá de la responsabilidad. Todo eso va marcando la pauta y de ahí lo que en psicología se estudia cuando a una edad mucho después o mucho más avanzada nos queremos devolver a hacer cosas que quedaron pendientes o devolvernos a como a vivir situaciones que no se hicieron o no se regularon en ese periodo. Porque desde el punto de vista saturnino, listo, de 0 a 7 primer septenio, 7 a 14 14 a 21, pero ese 14 a 21 no está solo, va acompañado con otro planeta, que en este caso ya no es la Luna, que en este caso no es Mercurio, sino es Venus, donde tocaste esa frase del amor. ¿Cómo fue el encuentro con los primeros temas que vivimos con el amor? ¿Cuál fue ese primer amor? Porque eso se vive ahí en ese septenio, de 14 a Ujú, 21, acompañado detrás de bambalinas con Venus,
que ahí nosotros vivimos el enamoramiento, vivimos el encantarnos con otra persona, el que creemos que así va a quedar y pues no es tan así. A veces sí pasa, ¿no? No quiero decir que no hayan sus excepciones. Pueda que alguien diga, yo conocí a mi pareja desde el colegio y estoy hasta ahí. Pudiera verlo, pudiera existir. Pero desde ahí se va marcando este periodo también de cómo nosotros, a la final del día, más adelante, también empezamos a mirar lo que nos faltó por vivir. Es como el septenio de qué me faltó por vivir o que más adelante yo esté diciendo, ay, quisiera devolverme a cuando era niño, quisiera devolverme a cuando era niña y no saber que tengo estas responsabilidades o que tengo que atender esto en este momento de, ¿no? Mira que era lo que hablábamos en el video anterior, que Saturno se arrastra, ¿no? Saturno se va arrastrando. O sea, vamos jalando a Saturno y yo creo que es una muy bonito análisis lo que dices de miremos a ver qué nos quedó pendiente. Y es que yo sí siento que hay momentos en la vida en que miramos para atrás y más que ver qué nos quedó pendiente es como sentir que no, que es nuestra responsabilidad no seguir repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Conscientemente poder darnos cuenta que cómo hemos llevado este camino, ¿sí? Independientemente de Saturno, pero es que Saturno es el que nos pide cuentas al fin y al cabo, y es el que termina por decirnos, no puedes continuar haciendo lo mismo, no puedes continuar teniendo los mismos patrones, porque muchas veces repetimos el mismo ciclo, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones, porque siempre atraemos a las personas con las mismas características, ¿no? Y es porque es algo en lo que no hemos trabajado, es algo, algunas faltas y algunas carencias que tenemos que seguimos atrayendo al mismo tipo de personas en nuestras relaciones. Entonces es bien bonito este camino saturnino y a esta edad, pues al joven que ya se está volviendo adulto, pues le dice, ¿qué has hecho y qué has creado hasta este momento contigo? ¿Qué bases has tenido? ¿Mm? Y precisamente esa es la crisis de esta edad. Mm. Es pasar del idealismo juvenil a la realidad del adulto, ¿no? A ver, ya necesito empezar a definir mi vida, haya hecho alguna carrera universitaria o no, haya empezado a trabajar o no, pero tengo que empezar a ser mi propia autoridad, a crear mis propios límites y Mm. a reconocer que ya soy, necesito la emancipación de la familia. Eso no quiere decir en muchos casos que me tenga que ir de mi casa, aunque algunas culturas, estos muchachos cuando cumplen 18 o 21 años, pues ya se van de su casa independientemente de la situación económica o lo que sean que estén, pero sí dentro de su núcleo familiar ya empezar a crear un mundo exterior. ¿M? Y es una de las tareas que tienen ellos a esta edad, despertar un interés intenso y tener que encontrar algunas situaciones muy atractivas afuera, en el mundo afuera, porque es una etapa de adolescencia tan fuerte que si se siguen interiorizando y quedándose dentro de ellos mismos, empiezan a crear unas relaciones tóxicas con las que se van a hacer después mucho daño. Entonces se necesita crear la necesidad de encontrar algo muy interesante y demasiado fuerte de interés en el mundo exterior para que esto no suceda. Y ahí me agarro de la palabra clave que dijiste de la necesidad. Ahí es donde aparece el tema de la necesidad de qué es lo que necesito yo para empezar a forjar, porque, bueno, eso en cuanto a un adolescente que esté en este punto de su vida de 14 a 21, pero también vamos a ver padres que estamos en esa fase y es donde la vida, porque Saturno, decíamos en el programa pasado, Saturno está para el adolescente dentro de su proceso de crianza, pero Saturno también está en nuestra carta como papás. Ujú. ¿Cuál es el trabajo de nosotros si tenemos adolescentes entre los 14 y los 21 años? Pues es prepararlos para el despegue. Es el tercer septenio donde ya nosotros también necesitamos ir preparando esa ruta, preparando, es como el avión, ¿no? Hay un momento en donde está en el gangway, hay un momento en donde van abordando los pasajeros, el avión está quieto,
hay un momento donde se ponen las maletas, hay un momento donde pide pista, de ahí quizás la famosa frase de está pidiendo pista. Hay un momento en donde el avión se ubica y hay un momento en donde el avión agarra velocidad, empieza a agarrar velocidad, a agarrar vuelo, y hay una parte donde se desprende del suelo, ya no tiene más velocidad, sino que ya empieza su proceso de irse, ya empieza a volar. Este es el septenio donde nosotros los padres también debemos empezar a hacer esa planeación de avión para facilitar la ruta de escape, empezar a mostrar tanta necesidad como sea necesaria, que es a la final lo que requiere el adolescente, mostrarles esa fase de necesidad, y a través de ese faltante, pues ellos les queda fácil también ir como orientando, ¿no? Bueno, ¿cómo suplo esto? ¿Cómo suplo lo otro? Y es el septenio donde quizás nos cuesta más trabajo, algunos más que otros, como todo normal, pero es un proceso en donde también debemos prepararnos para la despedida de 14 a 21. Mira cómo a veces pasa el 14 a 21 y a veces no se tiene tan claro o se siente también egoicamente como papá que debo suplir. Y sí, el tema de ser padre siempre vamos a estar ahí, pero es una fase de tiempo que siempre lo he marcado, es 14 a 21 donde tiene que haber esa pista para que ellos empiecen a recibir el adulto, para que ellos es esa mutación donde renuncio, pero eso es un tema muy, muy de individualidad, donde yo empiezo a renunciar al niño Javier, o como me decían en casa, por ejemplo, que yo soy Luis Javier, entonces siempre para mi familia yo no fui Javier, sino fui Luchito, Luchito por Luis. Entonces, por el tema de Luis, Luchito, entonces Interesante dato. va, va muriendo Luchito y empiezo a recibir a Javier Aragón, el adulto, el A que Luis como Javier. a Luis Javier Aragón empiezo a recibirlo. Entonces, ¿cómo se hace ese tema, no? Ahí es donde ocurre esa ruptura de 14 a 21. Claro, a los 18 en Colombia somos mayores de edad, aquí en Estados Unidos a los 21, pero todo es que sea un año más, un año menos, es como el mismo Saturno que es la autoridad, el mismo pueblo, el mismo país, el mismo croquis en el que crecimos nos va mostrando de que tú ya tienes un juicio que te permite hacer tu propio viaje, hacer tu propio vuelo. Mira, yo creo que ahí juegan varios factores. Nuestro rol como padres y el rol de ellos de estar haciendo la transición de ser jóvenes adolescentes a llegar a la adultez. Y creo que hay un factor común en todo eso y es el miedo, ¿sabes? O sea, por más que sintamos los padres que estamos muy preparados para soltar a nuestros hijos, hay un temor inmenso porque quisiéramos tener el control y poder saber qué va a pasar y a dónde van a llegar y qué van a hacer. Pero el destino nos hace ahí una jugada que lo único que tenemos que hacer como padres es soltar y confiar y entregárselos a la vida. En el mejor de los casos, ellos a esta edad ya saben qué van a hacer, o sea, van a estudiar a la universidad o van a empezar a trabajar y a conseguir ya sus propios recursos económicos. Pero fíjate que no siempre es así. Estos muchachos, ellos entran de pronto en unas crisis de una falta de identidad y de tener un soporte para poder elegir y van como probando muchas cosas, desde iniciar diferentes carreras en la universidad hasta de pronto iniciar la carrera y estudiar, o simplemente salirse de la casa y enfrentarse al mundo, a la suerte del mundo, a ver qué es lo que van a poder lograr. Mm. Ahí es donde radica la importancia de las bases y las creencias que ellos pudieron tener durante el primer septenio de vida. Yo creo que a los papás ya cuando ellos salen al mundo solamente nos queda prender las velitas y rezar y entregárselos a Dios, a la Virgen, al universo o en quien sea que creamos, para que los cobije y los guíe y los ayude a hacer su destino, a adquirir experiencias, que es lo que pues más adelante los convertirán sabiamente en personas sabias durante la vida. Pero sí es una etapa muy crítica, muy importante,
donde ellos tienen que lograr una entidad tanto sexual como de poderse integrar a la sociedad, de saber que quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son ellos en sí, independientemente del juzgamiento exterior o de lo que esperamos o esperan de ellos. Entonces yo creo que es una de las crisis más profundas, tanto emocionales como espirituales y de identidad que se tienen, que se tienen en la evolución de la vida. Mm. Mira que en esta que tú mencionas, si lo vemos en el RADIS, astrológicamente es, pues primero tener la oposición de Saturno-Saturno. Ujú. Como que la oposición Saturno-Saturno empieza a mostrarme el enfrentamiento con mi propia estructura. Yo siempre he entendido esta oposición de Saturno natal versus Saturno de tránsito a los 14 años, donde claramente debo ocuparme de más cosas que antes no. Es como la edad de hacerme más consciente de. Por eso es tan importante en estos 14 años que haya también de parte de los padres ese acompañamiento que no es no hacer, ¿no? Cuando yo digo soltar, no Claro, me refiero a no hacer, sino por el contrario, es hacer, pero en este caso es acompañar. exacto, hacer un acompañamiento donde también se le muestra a él que requiere o a ella que ahora te corresponde a ti. Y eso está incluido dentro del paquete de ser adulto, dentro del paquete de crecer. Y ahí viene una palabra muy saturnina que es necesidad. Si nosotros buscamos la palabra necesidad, por un lado es lunar, pero claro, la luna muestra la necesidad, pero la suple. Gaia Ujú. nos muestra la necesidad, por ejemplo, de comer. Es evidente que tenemos que comer, me da hambre, pero al mismo tiempo debo labrar y hacer un producido para llenar el estómago, para esa supervivencia. Lo que hace Saturno en este eje parental o en esta asociación es a través de la luna mostrar una necesidad y gracias a esa necesidad donde yo necesito esto que ya no me lo da mamá, que ya no me lo da papá, así tengan o así pueda, frente a esta necesidad, cómo la suplo o cómo incluso con ellos mismos, o sea, cómo con los mismos parentales, puedo llegar a buscar una negociación saturnina de cómo esto puede llegar a tener pertenencia en mí. Porque claro, yo me he encontrado a lo largo de terapias cuando me dicen, pero es que Javier, ¿cómo le voy a poner a mi hija o cómo voy a poner a mi hijo en esa necesidad si yo fácilmente se la puedo dar? O sea, yo fácilmente sin problema y yo con gusto lo Ujú. hago y lo hago desde el cariño, desde el amor. Y sí, en eso estamos correctos, o sea, eso nos pasa a todos los papás. Bueno, hablando desde el contexto de que es un papá responsable, que es una mamá responsable, yo sé que a lo mejor pueda que huya un papá que no, los hay, eso también cabe aclarar, o una mamá que no se conecte con eso, pero en un común denominador dentro del ejercicio de asumir la paternidad, pues, ok, yo le doy y le proveo esto, pero ahí está quizás lo que no se habla a través de la necesidad de cómo puedo buscar esta necesidad para que no pase a ser algo que me corresponde dártelo por ser mamá o papá, sino que tiene dentro de ti una figura de esmero, una figura de necesidad y de cómo tú vas a construir esto. Los famosos temas de, ok, yo te lo doy, pero ¿y qué me das tú a cambio? Eso de los 14 a los 21 es tan vital porque eso conecta al infante, conecta al adolescente, de que no es que a mis padres les corresponde dármelo, sino que hay un tema que yo me lo debo ganar por mis propios medios. No sé, pues mira tú si lavas el carro, mira tú si haces esto, o sea, ¿cómo vamos a compensar esto? ¿Cómo vamos a negociar esto? Negociar, sí. Es la negociación porque ahí es la oportunidad que tenemos los papás en este tercer septenio de 14 a 21 para irlos ubicando a ellos en la pista, que levanten vuelo porque van a encontrar Saturno afuera. Mm. Saturno lo van a encontrar afuera en un jefe, lo van a encontrar en una contratación, una hoja, cuando tú firmas un contrato, eso es un Saturno, una hoja es un contrato donde tú te comprometes a una cantidad de cosas y claro, entonces tiene cédula, es mayor de edad, bueno, entonces sí puede firmar. Entonces mira que ahí ya empieza a hacer presencia en este tercer septenio Saturno, donde el ejercicio con nosotros es poner en evidencia quizás que seamos los primeros, esto de una manera de ejemplo, de analogía, serlos nosotros los primeros en dar ese estrellazo de Saturno porque esa mano la va a encontrar afuera. Así es. Es como esa preparación también que ellos vayan teniendo de ahí. Ahora, a los que ya estamos en esta edad, a los que ya estamos en esta edad grandes, me refiero que ya no estamos en 14, 21.
¿Qué nos corresponde Más o también? menos en el segundo retorno de Saturno. Los que estamos próximos al primer retorno, como Luisa, como yo, cuando ya no estamos en esas edades de, mira cómo la vida, cómo Saturno siempre nos está marcando y ahora trillo mucho esto que se me vino a colación, no lo tenía en mente, pero mira qué sincrónico, pues Saturno en Aries, ¿qué más va a pedir? O sea, volver al cero, volver otra vez al centro, volver al inicio, como hacer ese reset nuevamente de volver al punto cero de dónde está mi madurez, cuáles son las partes faltantes, y eso con todos, así tengamos 50, 60, los años que tengamos, va a rebobinar y va a ser punto de reflejo con ese de 14 a 21. O sea, que es tan vital ese es uno de los septenios más importantes, porque el otro que llega de 21 a otro, ya ahí es la experiencia de Saturno en pleno, ahí ya es otra cosa. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo ves tú ese? Aquí, sí, de acuerdo completamente. Aquí, fíjate que me acordé de la mamá pájaro cuando incuba los huevitos en el nido y hace un nido espectacular y bonito y acogedor y agradable y calientico. Hasta que nacen los pichones, va y les busca la comida y viene y les da la comidita en la boca a los pichones. Pero ya llega un momento en que ella misma los empuja del nido para que aprendan a volar. ¿M? Y sí, si ella ve que alguno no abrió las alas para volar, pues va por él y lo coge y vuelve y lo pone en el nido y vuelve y lo bota. Hasta que en algún momento él vuela. Él vuela y sale y se va. Me emociona mucho eso porque es un momento en el que es tan difícil poderse dar cuenta que ellos ya tienen que salir, que tiene uno mismo que botarlos para que se enfrenten al mundo y ver cómo tantas cosas afuera los pueden confrontar con lo que son, con lo que han sido, cómo han crecido. Y solamente nos queda rezar para que todo salga bien, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, sí, culturalmente, como decíamos antes, hay algunos países como donde tú estás viviendo ahorita, donde ellos usualmente lo que hacen es irse de la casa de sus padres cuando terminan el colegio, el bachillerato, la secundaria y se van a estudiar a la universidad a otra parte, ¿sí? A otro estado, a otro sitio. Y esa es como la norma y eso está bien. Y bueno, y también depende de algunas familias, pero creo que en este momento, y es el patrón que yo he visto, bueno, de todo he visto, pero he visto que ahorita ellos pues hacen el colegio, hacen la universidad, hacen el posgrado, hacen el doctorado, hacen el no sé qué, sí, y para que ellos arranquen a su vida laboral y a independizarse, pasa todavía un poquito más de tiempo para que puedan ser independientes económicamente y poder tener ese soporte. Pues otra cosa es ya negociar y decir, ok, pues te quedas, pero entonces estudias, pero también trabajas, ¿no? Entonces... Mira a ver cómo vas resolviendo ese tema de la vida para que te vayas sintiendo responsable. Pero bueno, yo creo que eso depende de cada núcleo familiar y de cómo van viendo o cómo vamos viendo como padres en otorgarles responsabilidades, especialmente hasta para que ellos sientan, como tú dices, que se hacen unas negociaciones y que deben hacerse cargo, ¿no? Esa parte que donde tú mencionas, claro, es un tema que duele, es un tema doloroso, es legítimo, es validarlo porque duele para ambos. No crean, duele para los Por padres, supuesto, por supuesto. duele para los hijos. Es un proceso de 14 años que si lo vemos del lado del infante, si lo vemos del lado del adolescente, pues es renunciar a la fantasía. O sea, vengo yo en una fantasía, vengo envuelto en un septenio donde ha sido contenido, donde ha sido suministrado, luego paso a otro septenio donde me llevan de la mano, donde yo soy la atención, donde me celebran y me aplauden cómo hice la O, cómo hice el uno, cómo hice la A, que eso es todo un acontecimiento con lentejas y vamos poniendo con lentejitas y con garbanzos y vamos haciendo el uno y vamos haciendo el 2, ese proceso que es tan maravilloso y que de hecho ahí es donde nosotros de adultos empezamos a contener y empezamos también a dar, por eso hay muchos padres que cuando sus hijos entran a la adolescencia
también sienten y logran percibir un rechazo hacia ellos de yo no sé, ya me incomoda también su actitud, me incomoda su forma de ser, me incomoda. Es normal porque empieza en nosotros a despertar como padres también los puntos de autoridad de hasta dónde me veo reflejado en la frustración de lo que he podido hacer en mi vida y en lo que no. O sea, esto es más profundo de lo que se cree, donde si bien el adolescente está viviendo una cantidad de temas de renunciar a su propio niño para recibir un adulto que ni siquiera tengo ni idea quién es, pues nosotros jugamos a la misma. Nosotros empezamos ahí a tener un tema y un cruce de identidades de hasta dónde y con qué moral, porque ahí viene la otra palabra de hasta dónde y con qué moral me siento yo de poder hacer esto o llevarlo. O sea, si será moral que lo diga o no lo haga. Y ya viene un punto de juicio donde los hijos a la adolescencia, 15, 17, y tú que me lo dices tanto y por qué tú no haces tal. Ese es el Por juicio supuesto. también del enfrentamiento en el caso del varón de la testosterona, pues donde me levanto también y juego mi alfa y nos vemos retados frente a ese alfa con alfa. O la mujer lo mismo, empieza a tener muy buena relación con su hija, pero a los 14 y 15 años es como que se revela y sale esa otra mujer que dice, pero que no se te olvide que yo soy tu mamá. Donde Ujú. acudimos de manera muy como a lo más cercano que tenemos y lo más cercano que tenemos es recordarte de cuál es la figura de autoridad que yo represento en tu vida. Entonces Mm. bájale un poquito y ese bájale un poquito, quedamos todavía con el interrogante de decir, híjole, aquí estoy, me sentí perder, yo casi, Por casi pierdo en este supuesto, round, por ¿no? supuesto, pero es que yo creo que no se trata de pelear ni de ganar las batallas, ¿sí? Sino se trata de respetar sus límites. Por ejemplo, ellos están en su cuarto con la puerta cerrada y muchos padres entran y abren la puerta sin tocar antes, ¿no? Y eso es respeto por su intimidad y ellos se lo merecen, ¿sí? Aunque tenemos que estar muy pendientes de su seguridad, pues porque ahorita con toda esta tecnología, pues puede estar pasando cualquier cosa. Pero eso es respetar sus límites. Y claro, todas las relaciones son espejo. Entonces, cuando vemos sus actitudes, de pronto podemos vernos en ese espejo, ¿no? Vernos en ese espejo y de sentir, pero es que yo no fui así de adolescente, pero es que yo no hacía eso, yo no respondía así, yo no podía alzar la voz porque, no, o sea, me sacaban el cinturón y me pegaban, o una bofetada, o lo que fuera, pues porque la autoridad en los años en los que nosotros fuimos adolescentes, pues se ejercía de una manera muy diferente a lo que está pasando ahorita. Había otra cosa que yo quería, se me fue, En esta, pero era con, mm, dime. en esta parte que tú mencionas de las autoridades y demás, es un crecimiento mutuo. Yo creo que un consejo que podemos exhortar a todos los que nos están viendo, aprovecho para saludarlos en Facebook, Instagram, TikTok, este tema, verlo como un crecimiento que eso a veces se nos olvida, ¿no? Como que el que está creciendo es el niño, el que está creciendo es el adolescente y como que yo no, yo ya estoy resuelto, yo ya estoy grande, yo ya soy el papá. Es también nosotros entrar en que nosotros también estamos creciendo, no en Ujú. la misma fase, claramente, no en el mismo septenio que ellos, pero esto de septenios que venimos trabajando no se ocupen, que vamos a llegar al septenio de 40, de 50, o sea, los septenios siguen, los septenios van, y Saturno, cada uno de nosotros está en un septenio en este momento. El punto de los septenios es que de acuerdo como nos manejemos en los cuatro primeros que encierra 28, 20, bueno, 30 años, mal así calculaditos, eso empieza a ser el primer disco, el primer radio de Saturno, que es lo que le va a dar piso a los próximos septenios. Por eso es tan importante que así ustedes tengan otra edad, como que se devuelvan a ese punto de 14, 21, cómo me manejé, cómo me administré, qué tan Las adulta fui, preguntas. las preguntas que tú mencionabas ahora, porque no es Ujú, que esta sea una charla para adolescentes, ujú. es una charla dentro del septenio de crecimiento para todos, independientemente de la edad que tengamos. Por eso puede haber una mujer que en este momento tenga hijos, 45, 50 años, tenga hijos y diga, ay, no, yo ya estoy grande, eso no es para mí. No, estás en un septenio. Y es fácil darse cuenta, o sea, mira, de 0 a 7 años, primer septenio, de 7 a 14 años, segundo septenio, vete de 7 en 7. Y ahí en uno de esos te va a calar cuarto, quinto, sexto, ahí te va a calar y ahí tú misma te das cuenta, haga las cuentas cada uno y ahí mismo
Notamos en cuál es el septenio en el que yo estoy. Solo que en este tercero que vamos de vuelta es la etapa de crecimiento que va a tener, la etapa de cómo nosotros nos vamos a administrar más allá. Y por el lado de nosotros también es entrar a darle la bienvenida al adulto. Y tú mencionabas la parte de también como que entregárselos a la vida y también es el voto de confianza que nosotros debemos hacer en nuestros hijos. O sea, es creer también en el trabajo que nosotros hicimos y decir, yo he hecho un trabajo amplio y Espérame, suficiente. stop, dame 30 segundos, Javi. Claro, yo he hecho un trabajo suficiente en este caso, yo he hecho un trabajo con esta persona, yo he hecho un trabajo con mi hijo y también es entrar como a ese punto de creo en su adultez, doy ese voto de confianza, voy creyendo a ese punto, creo en lo que yo he venido haciendo, creo en lo que yo he venido forjando y ahí es quizás donde tú mencionabas ahora el punto exacto de más que entregárselo a la vida y esperar que todo vaya bien, es también creer en que nosotros hemos legitimado ese trabajo y que se ha hecho una buena educación con ellos para que puedan abrirse. O sea, a la final, qué voto de confianza en dar esa aprobación de Exacto. mi mamá confía en mí, mi papá confía en mí, mi papá cree en mí, donde también se siente esa seguridad. Y eso, por ejemplo, en esa edad de 14 a 21 pues suma bastante de Ellos, que claro, ellos a esta edad quieren demostrar que ellos pueden, ¿sí? Que ellos pueden salir al mundo y que ellos pueden hacerse responsables. Y el hecho de que confiemos en ellos o que ellos sientan que confiamos en ellos, también les otorga mucha responsabilidad. ¿M? aquí a los mensajes que ustedes están diciendo a la mayoría, veo que coincidimos hoy en el chat con muchas personas que están diciendo, tengo una hija justo en esa edad, que de 18, que de 14, que 17, que tengo ahí, que por este lado, que por acá, que por allá. Eh, los temas con Saturno en relación a la crianza, entre más nosotros vayamos soltando, es que es como como cuando amarras algo, cuando amarras una bolsa, al principio está muy bien amarrada y poco a poco la vas abriendo, la vas abriendo, la vas abriendo hasta que consiste en soltar completamente el nudo. Todo eso es lo que nos va pidiendo Saturno, cada vez más, 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 más. Si nosotros no soltamos esa parte de crianza, si no soltamos esa parte del rol, atrofiamos también el crecimiento. Por ejemplo, para una que me estaba diciendo aquí, en el tema de cómo hacer con la hija o que mencionas acá en YouTube. Entonces, con el tema de los hijos y cómo ir haciendo ese proceso. Es tan importante ir retirando las manos, es tan importante ir retirando esa energía, porque si no atrofiamos el crecimiento propio, vamos, no le damos espacio a que la misma necesidad del adolescente, de sus propias necesidades. Mira cómo en estas edades de 14 a 21 en este septenio, nosotros creemos que podemos suplir necesidades en ellos cuando somos los menos, tan así que empiezan los Claro. secretos. Sí, así es, así es. Incluso, claro, ellos tienen la necesidad de tener lo que decíamos en las preguntas, algún amigo o una amiga íntima a la que le pueden contar o con quien pueden hablar, pero también es muy importante que hayamos gestado nosotros un nido en el que ellos se sientan que pueden volver cuando lo necesitan y que pueden hablar de sus emociones y de sus sentimientos sin ser juzgados, ¿no? Y es lo que pasa o vemos muchas veces en estas edades en los hogares, papá y mamá o mamá sola o papá solo, o como sea que esté formado el hogar, que en esta edad ellos fisiológicamente tienen que ser rebeldes, ¿sí? Porque tienen que demostrarse a ellos mismos que tienen su propia identidad e integrar su propio yo, y eso como padres nosotros no lo entendemos y lo vemos como agresivo, como, ¿no? Como que no podemos, lo que más nos asusta es no poder tener el control. Y en este momento lo que menos tenemos con ellos es el control, ¿sí? Esa Entonces parte es también, clave. también tenemos que madurar como padres y darnos cuenta que eso es como tú decías, pero también es como una pitica, ¿no? Como una cabulla, como un hilito rojo que nos iba desde el mismo momento que nacen y nos cortan el cordón umbilical. En ese momento ellos ya empiezan a ser seres independientes, ¿no? O sea, ya no está el cordón, pero seguimos manteniendo un hilo con ellos
que ellos mismos nos lo van soltando y nos van poniendo límites hasta que finalmente ese hilo se rompe y en algún momento de la vida y en alguna edad ellos empiezan a crear su propia familia, ¿no? Digamos que tengan otra pareja o que ellos definitivamente decían salir de la casa y hacer su propio hogar. Eso es necesario y como decíamos, es una necesidad. Entonces Saturno marca los tiempos de las necesidades, ¿sí? Saturno va en esa línea marcando aquí se requiere, se necesita, por eso de 14 a 21 años, claro, se requiere un punto, pero somos conscientes que en este septenio Saturno nos pide liberación, entendiéndose que en ese tercer septenio, cuando finalice a los 21 años, lo ideal es que ellos ya sean libres. Y cuando digo libres me refiero libres de poder asumir su adultez, donde ya nosotros no seamos quienes tomamos decisiones por ellos o en relación a, porque ahí ya es empezar a ver un ser humano completamente distinto después de los 21. Eh, papás, todos Ujú. los que papás aquí que nos están viendo, si tienen esta fase de hijos de 14 a 21, la tarea de nosotros con Saturno en Aries 2026, de 14 a 21, si tienes esta crianza, la pista, están buscando pista. Sí, están buscando pista. Entonces nos toca como en los aeropuertos, ser los que vamos marcando las señales de hacia dónde va, ¿sí? Pero no vamos piloteando ese avión. Es el avión de ellos. Ahora les corresponde a ellos empezar a hacer sus primeros pinos para alzar vuelo, para alzar ese punto de aterrizaje, que es la entrega. Por eso cuando se llega a ese Cenix o Carl como lo mencionaba en este tercer septenio, es donde nosotros a la edad adulta saturnina, cuando el Estado, cuando el gobierno, cuando el país dice usted ya es mayor de edad y tiene cédula, ya puede votar y ya puede hacer uso, que junto con eso también sea algo simbólico donde nosotros entregamos, ya eres adulto. Tu premio es que ya eres adulto y que ya empiezas a asumir tu propia adultez y de ahí en adelante todo lo que significa la estructura de sostener un ego. Cuánto pesas, cuánto mides, cuánto calzas, qué requieres, cómo te vistes, cómo todo. Claro. Suena prematuro en algunos casos, pero por ejemplo, yo les cuento que a lo largo que he podido trabajar estos temas en familia o con hijos y demás, la clave siempre está en cada pedacito, incluso no solamente en este tercer septenio, entre tú más puedas, desde pequeñito, empezar a hacerle esos pequeños granos, demostrarle la necesidad es lo mejor que ellos van porque desarrollan su propia biología. Es que a través de la necesidad, si miramos incluso nosotros cómo hemos llegado hasta donde estamos, ha sido por la necesidad de tener un techo, por la necesidad de protegernos de la lluvia, por la necesidad de decir el espacio, eso es lo que nos ha llevado a evolucionar. Lo mismo pasa en el tema de los hijos, exactamente igual como cuando estábamos por allá en el primer septenio que se hacen los solitos para que vaya caminando. Imagínate si nunca lo dejamos caminar. Es empezar a otorgarles responsabilidades. Que eso se utiliza mucho en los jardines, por eso siempre los psicólogos de los jardines, deje que el niño lo haga solo, deje que el niño, y vamos por etapas y déjelo que lo haga solo, deja que se vaya conectando con sus propias necesidades y que vaya viendo que necesita hacerlo por su propia mano. Y hay un pico donde ellos se aceleran tanto, que es en el primer septenio, de 0 a 7, hay un pico donde les encanta hacer todo solo. Es la edad de como de los 5 o 6 añitos, a ese pico les fascina yo solo, yo solo, yo solo. Sí, 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 Y sí. llegan a los 21 y ya no quieren nada solo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se alteró Quieren el... otra mamá. ¿Qué Quieren otra pasó con mamá que los esto? acompañe. ¿Qué pasó con esto que se alteró, no? ¿Qué pasó con esta función Sí, que se sí, da? sí, sí, sí. Así es. ¿Qué otro complemento tienes ahí? Llegando aquí me perdí, dicen. Tengo, a ver, tengo aquí una anotación. Es que me encontré un libro en PDF de Rudolf Steiner acerca del tercer septenio que, bueno, tengo que leerlo todo, pero ha sido bien interesante. Y él dice, la adolescencia es un momento vulnerable de parto espiritual. Además, ellos empiezan a confrontarse con su espiritualidad, ¿no? Con su religión. Yo qué soy, quién soy, dónde pertenezco, qué necesito otra vez.
donde el joven debe ser guiado para volcar su nueva energía emocional e intelectual hacia el mundo, evitando que se consuma en sí mismo. Es la edad más vulnerable también de donde me pierdo. Por Sí, eso si no encuentro y si no logro, también es que el exceso. Ahora hablemos de la otra línea porque nos fuimos mucho para allí y hablemos de la otra, donde no hay gobernabilidad. Pues las posibilidades de caer en los tentáculos saturninos donde me pierdo, donde tampoco hay esa estructura, donde tampoco hay una pared, y eso de los 14 a los 21 también es la edad donde quedo vulnerable a perderme a través de las drogas, a perderme a través de las adicciones, a perderme también porque no encuentro, no hay. Fíjate claro. cómo el exceso de Saturno puede llegar a ser también tan dañino, o sea, el exceso de responsabilidades, el exceso de tener que responder por tantas cosas a una temprana edad donde todavía no he desarrollado la capacidad del yo, es tan importante tenerlo ahí como en la línea, porque justo es la edad donde psicológicamente más periodos de adicciones, de alcohol, de cigarrillo, bueno, de tantas Claro, son cosas más que hay. vulnerables y están más expuestos. Y si a eso, si además de a la crisis personal que ellos están teniendo, a esa evolución y a esa transformación, se le suman factores externos, ¿no? O sea, no sé, alguna crisis, se separaron los papás, se murió alguien muy querido en la familia. Entonces eso suma, ¿no? Eso suma a esa crisis o esa crisis puede estar representada en esa pérdida, ¿no? Esa crisis de Saturno, esa no es solamente listo, ya crecí, ahora qué soy, quién soy y para dónde voy, sino las pérdidas que se pueden tener también, pues tanto de la niñez, ¿no? Ya a la adultez, asociadas al momento de vida que ellos están, que se está pasando en ese momento. Esa que dijiste es clave, Luisa. Esa de los papás, incluso es más delicado una separación a esa edad con un hijo Mm, adolescente que en el primer mm, septenio o en el segundo. ujú. Digamos que en el primero en el primero ni se entera desde que haya juguetes, comida, no pasa nada. En el segundo, bueno, lo puede entender desde la inocencia y sí, lo comprende. Pero en ese tercer septenio, de 14 a 21, uy, ¿cómo marca? No, es brutal. Y Por- yo voy a contar mi experiencia. Usualmente no me confieso tanto. No me gusta. Ni hablar de mis cosas personales en un live menos. Pero cuando mi hijo tenía 21 años, el papá y yo nos divorciamos, nos separamos. Y ahorita que estoy analizando todos estos aspectos, es que me doy cuenta el camino que él ha empezado a seguir y todo lo que ese camino espiritual tan lindo, tan hermoso y tan grande que está haciendo mi hijo en este momento. Y ahora encuentro toda la razón y todos los motivos para haberlo hecho. Claro, ahí es donde está parte del sustento, aunque coincido en lo que tú mencionabas. Hay que mirar si hubo la figura, si no la hubo. Cuando digo la figura, si estuvo la figura saturnina, si estuvo la representación de un padre o no, porque eso cambia todas las reglas de juego Claro, por también. supuesto. Sí, sí, Cabe sí, aclarar. claro, la crisis se hace distinta cuando se está acompañados y cuando se hacen conscientes las cosas y cuando se toman las decisiones de una forma consciente y no. Claro, la crisis se asume de una manera distinta, completamente. Pero igual es una crisis. La crisis de los 21 sumado a cualquier factor externo que pueda estar presionando, pues es bien importante y merece más acompañamiento. Sí, Entonces, quedaremos pendientes para el próximo año, porque ya no nos da este año, pero para el se próximo acabó año el año entrante. estaremos hablando el próximo año con Luisa Fernanda de del cuarto anillo de Saturno que rige la estructura, parte de lo que va desarrollando. Apenas estamos formando la primera vuelta. O sea, para los que me están preguntando acá que cuántos anillos son, cuántos, No, cuántos son faltan, cuatro. cuántos anillos tiene Saturno y cuántos son. Tiene cuatro, Entonces, tiene cuatro. cuatro dentro del proceso que nosotros tomamos, como la individualización y el nacimiento y el aceptar del yo y todo lo que es prácticamente la personalidad. Saturno va marcando esas líneas porque ahí se cierra, en este caso, el famosísimo retorno de Saturno, el cual será plato fuerte del próximo año cuando hablemos en este caso, escuchamos mi hija y yo,
Por aquí lo están diciendo que hay hijos, hay hijos que están con sus padres, entonces, Perfecto, que lo que están escuchen bien aplicando. bonito. Y quedamos pendientes para el cuarto, que es de 21 a 28, que es justo donde termina Saturno como su primera vuelta, como su primer trabajo, que es el más heavy. Ya hablamos más del adulto, aquí ya este era como el intermedio. Claro, cada caso por aparte, cada caso es distinto. Con esto no queremos decir que esta sea la manera obligatoriamente como se tenga que vivir, no, es un breve pincelazo tomando como referencia a Saturno, pero cada uno de nosotros tenemos una carta natal, cada uno de nosotros tenemos una posición de Saturno natal y que eso va a marcar mucho la pauta de cómo se generó el punto de autoridad porque para cada uno fue distinto. Influye mucho si hubo mamá, influye mucho si hubo papá, si hubo pérdidas, muy diferente cuando me crió mi abuelita, cuando no hubo, si soy huérfano, o sea, todo eso influye. Ujú. Digamos que acá nos fuimos en una línea muy directa de marcar los puntos y qué es lo más relevante que se va viviendo en cada uno de estos septenios. Ya para algo más profundo, ya para algo más interno, ya para algo comprenderlo más. Recuerden también que Luisa Fernanda, aparte de ser médico y de haber trabajado muchísimos años a través de la pediatría y todos los temas, ella migró también todo este conocimiento que ha venido desarrollando en la parte física, la parte holística, de ahí que ella también trabaja, o por eso también parte de sus redes sociales, la van a encontrar como médica holística o siempre, porque también trabaja el acompañamiento de la medicina, no solamente de la salud, a lo que ejerció muchos años, además en una zona muy saturnina, muy el crecimiento, muy de manera pediátrica, también maneja la astrología, también hace consultas, ella también trabaja esta parte holística, entonces me parece interesante tener una mirada y pues que ustedes lo sepan, que hay una mirada y un foco, claro, tiene una sustancia distinta de cómo ve la vida desde una perspectiva de protección distinta, aunado a todo lo holístico también que ahora se requiere, ¿no? Ahora también lo vamos pidiendo. Entonces también ustedes pueden encontrar las redes sociales, yo lo voy a dejar acá en la descripción del live a los que están en YouTube. También aparece como Luisa Fernanda en Instagram y demás para que ustedes la sigan en su contenido, en lo que ella también viene forjando y aprovechar sobre todo lo que digo yo, la experiencia y hablando de Saturno, pues tiene una ventaja que también conoce la biología, ¿no? Cómo funcionamos nosotros como materia, que eso es importante aterrizarlo. Gracias, Javier. Sí, quiero, pues, como acabar de concluir diciendo que Saturno no es malo, ¿no? O sea, porque tenemos la imagen de que Sí. algunas veces cuando se habla de astrología, uy, que Urano, uy, que Saturno, uy, que Mercurio retrógrado, uy, qué malo, y ahora qué, y ahora los eclipses, y entonces qué va a pasar, y entonces qué tragedia voy a tener. No, Saturno trae muchos regalos, muchos, y no siempre son crisis de, pues, a ver, hay pérdidas, pero no solamente, o sea, son pérdidas necesarias, ¿sí? O sea, son pérdidas que pueden doler o no, o que ya estábamos de pronto algo preparados para recibirlas, de alguna manera lo percibíamos, pero no es malo, ¿sí? Incluso, como decía yo en el primer video, hay que abrazar a la bestia para que suceda la magia y se convierta en el príncipe, ¿no? Entonces, si de alguna manera Saturno puede ser una bestia o nos puede traer algún tipo de dificultad, nos trae regalos muy lindos, muy lindos. Y con miedo o sin miedo, pues lanzarnos y atrevernos. A que si caemos arrodillados, nos levantamos y nos limpiamos las rodillas y seguimos caminando. Nuestra médico holística Luisa Fernanda Forero, qué rico haber tenido y haber compartido contigo estos programas que hicimos unos por allá en enero, febrero acerca de todos los chakras. También para los que me están preguntando acá, los encuentran ahí en el canal. Hicimos del chakra uno, chakra 2, chakra 3 hasta el 7, cómo se concatena esto con la astrología, cómo lo vivimos. Y ahora quisimos para hacer el cierre del año, marcar estos tres septenios y nos quedamos pendientes para el próximo live que será ya el del adulto, ya el de 21-28, flojitos y cooperando, llega Saturno y entonces la cosa cambia y ahí ya vamos entendiendo el otro destino de la vida. Mi niña, un abrazote, gracias por tu Un abrazo, tiempo, gracias Javier. por esto de compartir, por atreverte también a todos estos temas y gracias a toda nuestra audiencia también que parece que les gustó mucho este septenio como que opinaron más. Los otros Qué septenios veía bonito. que Ya no, lo veremos. que Muchas no gracias. compartías mucho, pero esta vez sí. Un Que sea abrazo un también. final de año muy amoroso,
de la forma en que lo estemos y lo estén viviendo. Darle la bienvenida al próximo año con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha ilusión. Y bueno, nos vemos en el 2026 para ese Feliz otro año programa también, bonito. con Feliz mucho año. Saturno, con más Saturno. Necesitamos Sí, más pues este Saturno. Saturno está marcando la pauta. Entonces vamos a por él. Eso. Abrazote. Gracias. Abrazo. Bonito fin.